Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero quienes vienen a abrir el libro y el sello, tú solo, tú que diste tu vida con nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inalcanzables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que la mañana día se siente las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, espero que se me oiga. Sí, sí se oye, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos ya con la última exposición de este curso que hemos estado viendo Historia de la Salvación hasta donde nos ha dado tiempo a llegar. Hemos llegado al quinto libro de la Biblia, del Pentateuco, que es el Deuteronomio. Y ahí vamos a terminar. No nos da ni para empezar Josué. Claro, tampoco merece la pena empezar libro nuevo, sino comenzar curso con libro. Hay muchísimas cosas que en el planteamiento del curso podíamos haber a lo mejor saltado y haber avanzado, pero tampoco me ha parecido oportuno, porque al ritmo que íbamos, de las explicaciones que íbamos dando, he observado que incluso se nos quedaba corto, que a lo mejor nos hubiera gustado profundizar más. Nos extendimos desde mi punto de vista bastante en el libro de José, pero porque es una joya del Antiguo Testamento que no podíamos dejar ahí a matacaballo, ¿no? Y en otras pues hemos ido un poquito más por encima, buscando, como digo, ese hilo de oro que arranca en Génesis 3:15 con el protoevangelio: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, etc., en donde se nos promete ya la salvación nada más el hombre caer. El Señor nos va a arreglar el problema. Ya iremos viendo cómo. Iremos viendo en toda esta historia de la salvación esos relampagazos que surgen, que huelen al Nuevo Testamento, que hablan ya de salvación. Eso es lo que vamos buscando en general en estos libros del Antiguo Testamento, sin perder de vista su contexto histórico y todo esto que hemos ido viendo. Moisés, en este libro, en el último del Pentateuco, ya sabéis que se le atribuye a él todo el Pentateuco, aunque él escribiera muy poco, es el autor, es el personaje por antonomasia de todo el Pentateuco. Y si dice lo que al pueblo le viene bien y lo que al pueblo le viene mal, o dicho de otra manera, marca los dos caminos en función del cual los hombres se adherirán a Yahvé o se alejarán de Yahvé, y si haciendo mal uso de su libertad se apartaban de Dios, al rechazar a Dios, al no contar con Él, o lo que es lo mismo, despreciar su ayuda, sufre las consecuencias. Expresado en un lenguaje semita, propio de aquel tiempo, era tanto como decir que el incumplimiento de los preceptos divinos traería sobre Israel la maldición. Y Moisés lo advierte así: pero si no obedeces la voz de Yahvé tu Dios, guardando sus preceptos, he aquí las maldiciones que te sobrevendrán. Y presenta la cara contraria de las bendiciones: esterilidad, sequía, enfermedades, derrotas de otros pueblos más poderosos que ellos, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, dice en el capítulo 28, versículo 15. ¿Tenéis por ahí Deuteronomio a mano? Sí. Pues venga. Pero si no obedeces la voz de Yahvé, tu Dios, guardando todos sus mandamientos y todas sus leyes que yo te prescribo hoy, he aquí las maldiciones que vendrán sobre ti y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y maldita tu artesa. Maldito será el fruto de tus entrañas, el fruto de tu suelo y las crías de tus vacas y de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y en tus ovejas. Suficiente, hasta ahí, ¿no? Nos damos cuenta. Y así Moisés advirtió de tantas cosas que desgraciadamente por infidelidad del pueblo, la historia nos dejó escritas como calamidades que sufrieron de las advertidas por Moisés. Leo, te verás siempre oprimido, despojado, te tomarás una mujer y otro la gozará, construirás una casa y otro la habitará, tus hijos y tus hijas serán presa de otro pueblo, el fruto de tu suelo, etc. Hay todo el capítulo 15, podéis llegar hasta el versículo 70 y os daréis cuenta de todas las cosas que como que le adelantan que le van a pasar y de hecho le pasaron. El pueblo tenía experiencias más que suficientes para creer a Moisés y no sería por falta de prodigios y milagros que le habían visto. Y hablando de milagros, ¿no os habéis preguntado cómo se los apañaron los israelitas para andar de un lado para otro por el desierto durante toda una generación, 40 años dice el texto, sin medios para tener vestido y calzado? Trabajos, caminatas, guerras. ¿Qué intendencia les vestía y les calzaba? Pues esto se lo recuerda a Moisés como un regalo de Yahvé en el 29.4. Lee el 29.4. Ley sobre el homicida que pide asilo para salvar su vida. Si uno mata a su... No me suena. Pero por 40 años. ¿Qué edición? 29.4. Sí, y no sé. Por 40 años os he conducido a través del desierto. Eso sí. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros. Tu zapato no se ha envejecido en tu pie. No habéis comido pan ni habéis bebido vino ni licor, para que sepáis que yo soy, o que soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Y al llegar a esta región, Seón, rey de Esebón, y Og, rey de Basán, salieron contra ti. Suficiente. Está haciendo alusión y entre otras cosas les dice, no solo comer, no solo el maná, no solo las perdices o las codornices. El Señor se ha preocupado de que no os falte de nada. No estamos hablando de sandalias, obviamente. Si queremos desarrollar ese detalle, pues podemos presuponer lo que queramos. Hasta que había zapateros entre ellos y que se las apañaban con las pieles de los animales que mataban. Podemos pensar lo que queramos. Pero lo que está diciendo aquí, exactamente Moisés, es que el Señor se ha preocupado de proveeros de todo. El final de este libro comprende como un testamento de Moisés. Les recuerda que será Josué el que les pase a la tierra prometida y vuelve otra vez con algo que era, es y será de suma importancia para cuantas almas quieran o queramos ser fieles a Dios. Leer 31:16 de Deuteronomio. El Señor dijo a Moisés: estás a punto de reunirte con tus antepasados. Este pueblo me será infiel y dará culto a los dioses de la tierra en la que vais a entrar. Me abandonará y romperá la alianza que yo he pactado con él. ¿Qué es eso? ¿El 16? No, Sí. 31:16. 31:16. Vamos. Y dijo Yahvé a Moisés, de aquí que vas ya a dormirte. ¿Es ese? No, a lo Vas a mejor. descansar con tus padres en el A lo mejor es un poquito antes o un poquito después. Es el 16. Y mirad el 15 a ver, por si no tengo mal. Aparecióse Yahvé en el tabernáculo en la columna de nube, poniéndose la columna de nube a la entrada del tabernáculo. No es esa tampoco. Es, no tengáis miedo que Yahvé, tu Dios, va contigo y no te desampara. No,
Cuando haya introducido a este pueblo en la tierra que con juramento prometía a sus antepasados, tierra que emana leche y miel, comerá hasta hartarse y robará y se beberá. Pero ese no es el Tampoco, derecho, no. que no, es Ese es el 20. Deberes para casa. Deberes para casa. No tengáis miedo. Yahvé, vuestro Dios, va contigo y no te desampara. Y es de Deuteronomio, es del final. Que sea un poco antes y un poco después, no, la verdad que no la he comprobado. Y no es de extrañar que si las bendiciones eran fruto del cumplimiento de la ley, era imprescindible que fuera conocido por todos, hombres, mujeres, niños, forasteros. Y así dispuso Moisés cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos se leyese. Leed 31:13. Hasta tus hijos, aunque no tengan uso de razón, han de escuchar la ley, para que vayan aprendiendo a respetar al Señor nuestro Dios. Perfecto. Hasta tus hijos deben conocerlo para que vayan aprendiendo. Triste para Moisés cuando está a punto de morir, lo que Dios le reveló. Este pueblo se levantará, lo que habéis leído antes en 16. O sea que esa cita que os he dicho antes debe estar antes. No, es el 31:6. ¿Es el 6? Sí, el 6. Es el 6, ya lo he señalado. Y el 6 sí dice eso, ¿verdad? El No Señor tengáis está miedo. delante de ti, Él está Esforzaos pues en esa y no temáis ante el Uno solo. Dice en el 6. Esforzaos pues, tened ánimo y no temáis ante ellos. No les tengáis miedo, que Yahvé tu Dios va contigo. Exacto, luego es el 6. Pero la nube no viene. No, eso está después. Pues bien, digo que rechazado Dios de nuestra vida, sufrimos así como si nos abandonase, y lo expresó muy bien Moisés, poniendo en palabras de Dios, o sea, estas palabras en labios de Dios. Esconderé de ellos mi rostro, los devorarán, sobre ellos caerán males y aflicciones. No es verdad el dicho de castigo de Dios. ¿Cuántas veces decimos que es castigo de Dios lo que es más fruto del mal que hacemos en el uso de nuestra libertad? Así es como tenemos que verlo, así es como tenemos que entenderlo. Quiero ratificar esto porque justo de esto habíamos estado hablando un poquito antes de entrar. Que si palabra castigo, que si no palabra no castigo. Lo importante es tener el concepto claro. Somos acreedores a lo que nos buscamos. Si abandonamos a Yahvé, pues nos encontramos con que no es aquello anti-Yahvé. Si Dios es amor y me separo del amor, pues estoy del anti-amor. Entonces, en este sentido es en lo que se lo dice también Moisés. Y algo de lo que los pocos han considerado en todo tiempo. Y dice Moisés que considerarán al verse llenos de mal. Lee 31:17. Ese día mi furor se encenderá contra ellos. Lo abandonaré y me esconderé de él. Se lo comerán y se le ocurrirán innumerables desgracias y sufrimientos. Entonces dirá, es que mi Dios no está conmigo, por eso me ocurren estas desgracias. Es que Dios no está conmigo, que por eso me ocurre. Esta reflexión la trae a los ojos de los israelitas para que entiendan justamente este concepto. O sea, ¿estoy con Dios o no estoy con Dios? Porque Él siempre está ahí. ¿Soy yo el que me acerco o me separo? O sea, cuando me haga la reflexión, es que Dios no está conmigo, es que ya Dios no me quiere. La reflexión propia que debemos de hacer es al revés. Seguro que Dios me quiere siempre. ¿En qué está fallando mi modo de proceder? ¿O a qué se puede deber esto si yo no me he querido alejar de Dios? Y entonces a lo mejor vemos cosas que podrían ser muy interesantes, incluso para hacer apostolado desde casa, sin movernos, para ser fuente de redención, como son los enfermos, por ejemplo, ¿no? Con el ofrecimiento de sus males. A continuación, en el libro viene un precioso cántico de Moisés, seguido de bendiciones para cada uno de las tribus de Israel. Comienza con esas solemnes palabras: prestad oídos, cielos,
que hablo yo y la tierra escuche las palabras de mi boca. Caiga a gotas como la lluvia mi doctrina. Es precioso, mejor leerlo. 32, 3, 4. Porque voy a celebrar el nombre de Yahvé. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas. Todos sus caminos son justísimos. Es fidelísimo y no hay en él iniquidad. Es justo, es recto. Indignamente se portaron con él sus hijos. Generación malvada y perversa. Así pagas a Yahvé, pueblo loco y necio. No es el... Suficiente, debe ir para casa también. Leeros este discurso de Moisés que no tiene desperdicio. Es toda una loa al Señor, al Creador, al Providente. Y desde la altura del monte Nebo, en la cumbre del monte Pisgah, frente a Jericó, Dios mostró a Moisés la tierra prometida. No faltó a geógrafo que escribiese su muerte y no dijese que pese a morir con muchos años, lo leeremos ahora. Pero esto es que ves en internet para que lo quieres, nos hagamos una idea. ¿Dónde está el monte Nebo? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están esas campiñas de Moab? ¿Y qué es lo que hay actualmente allí? El monte Nebo, como veis, está aquí. Y aquí frente a Jericó, que será la primera ciudad que conquiste pasado el Jordán, ya de la tierra prometida, y aquí estamos hablando de este punto, el monte Nebo. Esta es la fotografía, lo que se ve actualmente desde el monte Nebo. Esta es una señal que encontramos allí en el monte Nebo, en que, pues como tantos otros sitios que son atalaya, te muestran los sitios donde está Jerusalén, donde está Jericó, donde está Betsaida. Y esto es el lugar que marca donde supuestamente murió Moisés. Que hay ahí como una, en hebreo, en inglés, Moab, Nebo, Shitach o algo así, memorial de Moisés. Y un dato añadido, que desde ese balcón, cuando visitó Tierra Santa, San Juan Pablo II, estuvo viendo también la tierra prometida como Moisés. Es el lado, hemos dicho sí, el lado de acá del río Jordán, el lado derecho, pero estamos hablando de la actual Jordania, porque el río, como sabéis, hace frontera entre Israel y Jordania. ¿Vale? Bueno, esto era simple curiosidad que me gusta traer de vez en cuando para que nos situemos en la mente, que eso siempre viene bien. Pues bien, desde esa cumbre él ve la tierra prometida y dice en el 34:7 de Moisés tenía 120 años cuando murió. No se habían apagado sus ojos ni se había debilitado su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en los llanos de Moab, cumpliéndose así los días del llanto por el luto de Moisés. Sigue. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. A él obedecieron los israelitas como lo había ordenado Moisés. Pásate al 10, 34:10. No ha vuelto a aparecer en Israel un profeta como Moisés, con el cual el Señor trataba cara a cara, ni por los milagros y prodigios que el Señor le mandó hacer. Se ve que, como se suele decir, me parece que este refrán lo he traído a colación más de una vez, Dios te libre de la hora de las alabanzas, porque está en el cuerpo presente. Qué bueno era, qué bien se portaba con nosotros, lo que quería a no sé quién. Esto es lo que hacen los israelitas. Cuando les falta Moisés es cuando se dan cuenta de lo que han perdido. Lloraron todo lo que había que llorar, 30 días. Y allí se cumplen los días de llanto, de luto, y dice eso, de que no ha vuelto a surgir un profeta como Moisés que hablaba a Dios cara a cara. Sobre su entierro se ve que circularon dos tradiciones. Una de ellas parece indicar que fue Dios mismo quien lo enterró, y en otras se le enterraron.
Pero en ambas tradiciones lo que queda claro es el secreto del lugar. Solamente dice eso que tú has leído. Lee luego el 34:6. Pues si no lo has leído, lo leemos ahora. El Señor Él le enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-Foor, y nadie hasta hoy conoce su sepulcro. Nadie hasta hoy conoce el lugar de su tumba. Se entiende que ante un alma de la talla de Moisés, que hasta irradiaba su rostro cuando recibía de Dios comunicaciones cara a cara, ante un hombre con tales poderes sobrenaturales, de haberse conocido el lugar de su enterramiento, hubiera sido sin duda un centro de adoración. Es más, y esta es una de, entre otras de las matizaciones del por qué Moisés no entró a la tierra prometida, hay exegetas que apuntan que era tal la veneración que tenían los israelitas por Moisés, o habían personificado a Yahvé de tal manera en Moisés, que si Moisés hubiera pasado a la tierra prometida, hubiera sido ya el identificarse total. Moisés es Dios, Moisés es Yahvé. Y este comentario viene al dedo, como anillo al dedo, a esto que os acabo de decir. Quedó desconocida su tumba, y se entiende eso. No faltaron leyendas, y como tales leyendas hay que tomarlas, que Flavio Josefo, del que en estas cosas no es para fiarse demasiado, decía: Moisés fue arrebatado en una nube a un valle, y no faltan tampoco libros apócrifos como el titulado La Asunción de Moisés, en el que en ese libro se apunta que, igual que la Virgen María, Moisés pudo ser asunto al cielo. ¿Veis? Hay opiniones para todos los gustos. Pues bien, con esto, con la muerte de Moisés, terminamos el Pentateuco. Quiero haceros una advertencia final sobre el autor. Con independencia de contener distintas tradiciones, retoques, añadidos, estilos y repeticiones, y todo cuanto puede ofrecernos el texto que leemos, a pesar de todo, tenemos que considerar a Moisés como autor del Pentateuco. Por supuesto que hay estratos legislativos e historias posteriores a Moisés, como hemos visto. Ni ponemos en duda que haya fragmentos cuya redacción definitiva se dieran en tiempos de la monarquía, pero tampoco se puede dudar que Moisés escribiera, y incluso por orden de Dios. No sé si os acordáis de esta cita, Éxodo 17:13. Éxodo 17:13. Y luego me vais a buscar una de Josué. Y Josué derrotó a los amalecitas y a su ejército a golpe de espada. ¿Eso? ¿Qué es eso? 17:13. De Éxodo. Sí, 17:13. Sí. Sigue leyendo. El Señor dijo a Moisés: pon esto por escrito en un libro de memorias y dile a Josué que yo borraré el recuerdo de Amalek. Exacto. Escribe esto para que quede de recuerdo. Pero leamos Josué. Josué 23:6. Josué es el siguiente al Deuteronomio. Es el próximo que vamos a leer al comenzar el curso. Esforzaos por observar y practicar todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Exacto. Sin apartaros de ellos Ni a la derecha ni a la izquierda. Pero lo que nos importaba era lo del tema de escribir. A todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Tampoco es cuestión de aburriros con citas que avalen que Moisés escribió. Solo diremos que grandes escrituristas, el padre Prado, entre otros, cita autores que lo apoyan en el testimonio de Jesucristo. Un ejemplo. Vamos a ver esta cita del Nuevo Testamento que avala esto que os digo a propósito de Moisés escritor. Juan, capítulo 5, versículos 45-46. No penséis que seré yo que nos acuse ante el Padre. Os acusará Moisés, en quien confiáis. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais también a mí, pues él escribió acerca de mí.
Y si no creéis lo que él escribió, ¿cómo vais a creer mis palabras? Nos hace falta una cita mayor que la de Jesucristo para saber que efectivamente Moisés escribió lo que escribiera. No vamos a entrar ahora a delimitar ni cuántos tomos, ni cuántos libros, ni cuántas líneas. Sabemos que escribió. También pesa el testimonio de otros libros del Antiguo Testamento. Nos quedamos con la sencillez de esta cita. Leo yo para que no andéis buscando. Éxodo 24:4. Escribió Moisés todas las palabras de Yahvé. Levantóse de mañana y alzó al pie de la montaña un altar. Otra cita más del Antiguo Testamento. No os extrañéis que la Comisión Bíblica, en carta del cardenal Suhat en 1948, en enero, dijera esto: la crítica sana e imparcial y la aportación de ciencias auxiliares ponen fuera de duda la gran participación y profunda influencia de Moisés como autor y legislador. Está claro, y lo dice la Comisión sin negar resistencias de diversas fuentes y el aumento progresivo de leyes, y reconociendo la autenticidad mosaica del Pentateuco. Nosotros, como siempre se clariza, aunque eso sí, amantes de la Biblia, somos meros repetidores de los mensajes de nuestra jerarquía. O sea, que aunque interesados en aprender, aun de acuerdo a lo que dice el padre, redentorista, el padre Juan Prado, el balance de los últimos 50 años es enteramente favorable al contenido histórico del Pentateuco. Y este libro se escribió pasada la mitad del siglo XX. O sea, de la segunda parte de 1900, de 1950 en adelante, es esto que escribió el padre Prado. Nada puede de todos modos aportar, y os lo traigo a colación, aunque no lo sabemos de memoria. ¿Quién es el autor principal de la Biblia? El Espíritu Santo. Independiente de que el autor humano tenga también su propia importancia. Lo digo esto porque a veces podemos perdernos por las ramas y no ver de dónde viene de verdad, lo fundamental. Y es que el autor principal de toda la Biblia es el Espíritu Santo. Lo dice el Concilio, lo dice el Catecismo, lo hemos visto ya en repetidas ocasiones. En estos 5 primeros libros de la Biblia que conocemos, ¿sabéis cómo son denominados por los judíos estos 5 libros? ¿Pentateuco? Sí, no, Pentateuco decimos nosotros. Oresga lo sabe, que de esto sabe un montón. Torá. Es la Torá o la ley, lo llaman ellos. De hecho, el Antiguo Testamento suyo es la Torá, la ley y otros escritos. Fijaros si para ellos tiene importancia la Torá. Y como los 5 que llevamos vistos hasta ahora ya van a dar paso al libro de Josué, voy a daros una breve semblanza, y con esto vamos a terminar para que podáis ir a misa, de lo que ha sido todo el Pentateuco, de todo lo que llevamos visto del curso hasta ahora. Comencemos por el Génesis, dividido en 2 grandes partes: los orígenes de todo lo creado y la historia patriarcal. Recordemos que lo primero que nos enseña es la creación. Dios creador de todo, pero de la nada, y con solo su palabra, dijo: haya luz, y hubo luz, haya firmamento, y así fue. Y con solo su palabra hizo toda la creación: el sol, la luna, las estrellas, animales según su especie. Interesantísimo a este respecto que a cada creación, dice el Génesis, que Dios vio que era bueno. Dijo Dios: haya luz, y vio Dios ser buena la luz. A lo seco llamó Dios tierra, a la unión de las aguas mares, y vio Dios era bueno. Y así una y otra vez, y vio Dios era bueno. ¿Es que no sabía Dios que cuando creaba era bueno? Fijaos la última creación, y comprenderemos el por qué Dios repetía eso de que Dios vio que era bueno. En la última creación no dijo Dios haya luz, haya firmamento, él dijo agotar, sino que ahora solamente de una manera bien majestática, bien en la obra de Trinidad. Sobre eso hay distintos modos de expresar
expresarse los agiógrafos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que dominen los peces del mar, las aves del cielo, todo cuanto se mueve sobre la tierra. Y cosa extraña, ha dicho Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y al decir que lo creó, hay una repetición muy interesante que dice, y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. ¿Es porque el escritor era semita y tiene esa forma de expresarse? Podría ser. No. Más bien parece ser, enteraros bien lo que os digo. A imagen suya lo creó. Creado a su imagen, inteligente y libre, y como tal, capaz de dominar el resto de la creación. Y dice que creó al hombre, macho y hembra, o sea, igualdad y reciprocidad de derechos, deberes, ambos sexos, que vendría muy bien para ambos extremos que andan por ahí en la sociedad, el machismo y el feminismo. Yo os digo que no existirían si les llega la Biblia con objetividad. Perdón, si Dios no tiene cuerpo, aquí puede haber confusión también, a mi imagen y semejanza. Claro. Pero no tiene un cuerpo como nosotros. No lo creó a imagen y semejanza corporal suya, sí, porque Dios efectivamente, tú bien lo has dicho, nos creó. ¿Cuáles son cualidades del alma nuestra que cada uno vemos? Memoria, entendimiento, voluntad, capaces de hacer el bien, capaces de hacer el mal, obedientes, desobedientes. Eso es fruto de la libertad. Eso sí es un reflejo de Dios en nosotros. Cuando el Génesis lo expresa muy bien. ¿Quién es el autor? Y le inspiró lo veíamos al principio del curso de todos, ¿verdad? Sí, pero el autor que el hábito de vida. Que os contaba yo la anécdota del muñeco de barro, ¿no? Sí. ¿No os conté yo lo de por qué teníamos ombligos? Sí, no, sí. Os lo conté, sí. ¿Quién escribió el Génesis? Moisés. ¿Todos los escribimos eso? El Pentateuco se le atribuye todo a Moisés. Ahora ya estoy haciendo el resumen de todo lo que hemos visto. Y estamos en el capítulo de la creación y lo crea inteligente y libre. Y esa es nuestra semejanza. En eso nos parecemos a él. Y explicaba yo de lo de la libertad porque es importantísimo. Y no me importa recalcarlo. Yo no puedo amar a nadie si no soy libre. Porque eso se hace de modo propio o no se hace. Por muchas pistolas que te pongan en la espalda, no te pueden obligar a amar. ¿Cómo amas? Porque tú quieres, porque eres libre para amar. Y entonces, en justa reciprocidad, quien es el amor y nos ha creado semejantes a él, quiere que devolvamos amor libremente. Ah, claro, pero es que la libertad implica que yo pueda decirle a él no y a su plan. Y así nos luce el pelo, claro. Pero no voy por ahí, que ya lo hemos repetido muchas veces, sino voy a seguir con lo que hemos visto hasta ahora. Os decía, respecto al machismo y al feminismo, porque se ve clarísimamente la reciprocidad y la diversidad, que gracias a Dios somos hombre y mujer, creados para complementarnos. Pues bien, el hombre hace mal uso de su libertad y convierte en malo todo lo que Dios vio era bueno. Y vio Dios era bueno, y vio Dios era bueno. Y ahora viene el hombre con su libertad y cambia lo blanco por lo negro. Y así hará el hombre en no pocas cosas. Que Dios creó todo en menos de un segundo y para que fuese comprendido de todo tiempo, habla de distintas cosas en distintas edades, vale. Como si lo quiso hacer en lo que en nuestro tiempo llamamos ciclos de millones de años, vale. San Agustín, que era alguien pensando, creía que Dios todo lo creó a la vez y lo avala una cita del Eclesiástico, que leo yo para que terminemos. El que vive eternamente creó juntamente todas las cosas. Para lo que tomáis nota, Eclesiástico 18:1. Que al igual que si uno crea una semilla y se va convirtiendo en tallos, hojas, flor, fruto, Dios quiso a la creación darle a esta ley de la evolución, ¿vale?
porque nada va en contra de quien creó. La Biblia no se mete en cuestiones de ciencia, ni está, por cierto, en contra de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, como algunos pretenden enseñar por ahí, por malísima formación, porque es del 2 siglo IV, o sea, de Catón, el que menos ha estudiado, que se acerca a estudios bíblicos, sabe que la Biblia no va en contra de la evolución, en absoluto. El hombre, eso sí, creado expresamente, es profeso, para hacernos lo mejor que sabía hacer. Por eso somos tan guay, los hombres y las mujeres. Lo mejor, su obra. Modeló Yahvé a Dios al hombre de arcilla y lo inspiró el aliento de vida. El hombre, con cuerpo y alma. A que ahora se entiende mejor lo que decía Jesús a sus apóstoles. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que no podrán matar el alma. Y con esto que os decía de la arcilla, ya termino de contar la anécdota, porque si no quedáis, ¿qué dijo Adolfo aquel día? Que hizo un muñequito de barro también, y dice, mira qué bajo me ha quedado. Le dijo, ay, pillín, y entonces yo así en el barro y se quedó ahí lo del ombligo, el dedo de Dios. O sea, nuestro ombligo es el dedo de Dios. Es broma, claro. Es el Génesis el que nos enseña lo que Dios quería para nosotros. Dios no creó al hombre para que sufriera. Dios le creó al hombre en un estado de perfección total. Lo colocó en un lugar paradisíaco, que de ahí viene lo del paraíso, ¿no? En un lugar lo que llama él el Edén. Y puso allí para que viviera, para que se formara. El rey de la creación, el hombre, haciendo uso de su libertad, y ya lo sabemos, es seducido por el tentador. La mujer da de comer a Adán. Lo cierto es que los dos dicen no a Dios. Explicamos también esto del árbol de la ciencia y del mal. ¿Os acordáis? No es más que decir, yo voy a hacer lo que Dios. Esto es bueno y esto es malo. Y solo Dios puede decir lo que es bueno y malo. Y ahí es donde está la clave. Lo que pasa es que está narrado con esa catequesis tan bonita, tan elaborada. Perdimos mucho tiempo, yo creo, explicando todo esto, ¿no? Cuando hablábamos de la manzana, que da igual, ni manzana, ni melocotón, ni pera, o sea, que da igual, que es una desobediencia pura y llana a Dios, que quiero hacer lo que te dé la gana, punto primero, que yo voy a decir lo que está bien y lo que está mal, y en eso quiero ser como Dios. Y se hace acreedor a lo que se ha buscado, pierde todos los dones preternaturales y los sobrenaturales, se queda solo con los naturales, y es Cristo en el momento de la caída, como os digo, desde que ha arrancado nuestro curso, donde hace la promesa de salvación, ahí en el capítulo 3 ya, donde dice que os voy a arreglar el fiasco que lo habéis estropeado. A partir de ahí, pues vienen ya todos los males, viene la enemistad entre hermanos, viene los pecados del propio hombre, que da lugar al diluvio. Todo eso lo hemos ido viendo. Llegamos luego ya a la historia del Éxodo, con el gran legislador Moisés al frente del pueblo, con todos los avatares que han llevado a lo largo del desierto. Y tras este rápido repaso al Pentateuco, abordaremos, si Dios quiere, al comienzo del curso, el libro de Josué. Y buscando siempre conocer lo que Dios ha revelado y lo que eso representa para mí, cristianito del siglo XXI y ahora. No os agobiaré, entre otras cosas, porque no valdría para ello, ni con textos, ni con críticas textuales, si sobre géneros literarios, si saber que es mensaje, doctrina de Dios, que me es útil para mí hoy. Y eso sí lo buscaremos en todo momento. Como dice el Salmo 119, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz para mi sendero. Lámpara que da luz, no este libro el otro, sino toda la Escritura. Allá por los años 700 antes de Jesucristo, gozaba el Reino del Norte de una época gloriosa, hablando con criterios humanos, tan humanos que se daban el lujo y el derroche, y
insulto para la miseria de los pobres oprimidos, que había a la vez como en todos los tiempos, y la religión granadera había sido apartada. Y hablando de trocarse la fiesta en duelo y un final como día de amargura, profetiza Amós estas palabras que ya las hemos dicho en otras ocasiones, pero que nos vienen ahora para el broche de este curso, vamos, como anillo al dedo. Dice Amós 8:11: vienen días, oráculo de Yahvé, que yo mandaré hambre a la tierra, mas no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Lujo, derroche, insulto a millones de oprimidos, miseria y hambre, y la verdadera religión despreciada. Decían, ¿para qué aprenderla? Y dicen hoy los sabientos del mundo, ¿Biblia para qué? ¿De qué estáis hablando? Y el que hace un huequito en su corazón y piensa en su alma lo que tiene de relación con Dios, dice, ¿por qué no? Me conviene saber lo que dice el mensaje de Dios a mí, criatura suya. ¿Comprendéis ahora nuestra insistencia de que todo el mundo conozca la palabra de Dios? De que los benditos medios del siglo XXI puedan llegar nuestras sencillas y humildes palabras al otro lado del mundo? Pues ¿por qué no? Pero es que hasta en los últimos días nos está diciendo el Papa actual, bueno, y los anteriores, porque llevamos los últimos papas que son una gozada, dos ya canonizados, uno beatificado y otro casi en camino. Eso, que hay que evangelizar, que moveos, chavales, que esto va de moverse, que tenemos que ser difusores de la palabra de Dios, que no nos podemos quedar en casa. Y él lo digan unas palabras otras, pero eso de cristiano de media hora a la semana y de sacristía, que no, que espabilemos, que eso no es así, que hay que evangelizar. Entonces, si fe católica es un instrumento para ello, hay que aprovechar. Pues lo dejamos aquí, si os parece, y ya el próximo día hacemos la fiesta fin del curso. Vamos a rezar a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, del niño del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rato de esa belleza tuya, que no decaiga con los años, sino que brille en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus y el haya tinieblas, reflejándote el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos rebeldes y nuestros enemigos se sobrevecen con altas aguas, mas con tu bandera nos sentimos seguros del cielo. Él conoce el poder de tu pie y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible